Alguna vez te has preguntado por qué dos hombres de la misma edad pueden verse y sentirse como si estuvieran viviendo etapas completamente diferentes de la vida. La semana pasada romancé algo en mi clínica que me recordó una verdad que muchos hombres necesitan escuchar. Dos hombres entraron el mismo día, ambos tenían 63 años, misma edad, pero dos realidades completamente distintas. El primer hombre caminó lentamente hacia mi consulta. Necesito sujetarse del marco de la puerta para sentirse seguro. Si sento con cuidado, como si tuviera miedo de que su propio cuerpo pudiera fallar en cualquier momento. Cuando le pregunté como si encontraba mi miró y dijo, Dr. William, simplemente estoy envejeciendo. Es mismo día, el segundo hombre entró por la puerta con una energía completamente diferente. Caminaba con seguridad, se sentó sin dudar y sus ojos mostraban atención y claridad. Cuando estrechamos la mano, su agar era firme. Al preguntar cómo estaba, sonrió y respondió, Doctor, apenas estoy comenzando. Dos hombres, misma edad, dos historias completamente diferentes, y la diferencia no estaba en la suerte, ni en la genética, ni en algún secreto imposible de alcanzar. La diferencia estaba en siete habilidades específicas, siete capacidades que uno de ellos todavía conservaba y que el otro había dejado de practicar lentamente durante años. Si todavía puedes hacer estas siete cosas, no solamente estás sobreviviendo después de los 60, estás manteniendo el control sobre tu cuerpo, tu mente y tu vida. Durante años la sociedad ha enviado un mensaje equivocado a muchos hombres mayores de 60 años. Les han hecho creer, directa o indirectamente, que la pérdida difusa es inevitable, que sentirse débil es simplemente parte del proceso y que los mayores años quedarán atrás. Como si la única opción fuera aceptar el declive y esperar pacientemente. Pero hoy quiero decir algo diferente. Esa idea es una de las creencias más dañinas que un hombre puede aceptar. Mi nombre es Dr. William. Durante 12 años he trabajado con hombres mayores de 60 años en mi práctica clínica. Y algo que he observado una y otra vez es esto. La edad por sí sola no debilita a un hombre. Lo que realmente debilita es dejar de moverse, dejar de intentar y dejar de desafiar al cuerpo. Por eso hoy quiero ayudarte a descubrir exactamente dónde estás. Vamos a revisar siete pruebas sencillas, siete sin, ellos que pueden mostrar que tan fuerte, independiente y preparado sigue estando tu cuerpo. Quiero que seas completamente honesto contigo, mismo mientras escuchas cada una. Esto no es un juicio ni una competencia. Es una oportunidad para darte cuenta de lo que todavía tienes y también de aquello que puedes recuperar. Y antes de comenzar, hay algo muy importante que debes entender. Ninguna de estas habilidades está perdida para siempre. Puedes entrenarlas a los 60, a los 70 y incluso a los 80 años. Tu cuerpo todavía tiene capacidad de adaptación. Comencemos con la primera prueba. La primera señal es la prueba de levantar del suelo, una medida de tu fuerza funcional. Puedes levantar del suelo sin usar las manos, no lentamente apoyándote en una silla, no girando hacia un lado para impulsar con ambos brazos. Me refiero a levantar directamente desde una posición sentada utilizando principalmente la fuerza de tus piernas. Si puedes hacerlo fácilmente y sin miedo, estás por delante de muchos hombres de tu misma edad. Esto no es simplemente un movimiento cualquiera. Investigadores en Brasil analizaron a más de 2,000 personas y descubrieron que la capacidad de levantarse del suelo sin apoyo está relacionada con una mayor esperanza de vida. No se trata de cuánto puedes correr, ni de cuánto peso puedes levantar en un gimnasio. Es simple movimiento demuestra algo mucho más importante. La capacidad total de tu cuerpo para funcionar como un sistema completo. Para levantar necesitas fuerza en las piernas, movilidad en las caderas, estabilidad en el abdomen y equilibrio.
Todas estas áreas deben trabajar juntas al mismo tiempo. Esta prueba revela tu reserva funcional es motor interno que permite mantener independencia, actividad y libertad en la vida diaria. Durante mis 12 años trabajando con hombres mayores de 60 años, he visto que esta prueba puede revelar mucho sobre la verdadera salud de una persona, incluso más que algunos resultados de laboratorio. Si intentas hacerlo y fue difícil, no significa que todo esté perdido. No debes entrar en pánico. Empieza de forma sencilla. Siéntate en el suelo todos los días durante unos minutos. No solamente en el sofá o en la cama. Dale a tu cuerpo la oportunidad de recordar movimientos que alguna vez fueron naturales. Ahora pasemos a la segunda prueba, la prueba de caminar, una señal de la salud de tu corazón y tus articulaciones. Todavía puedes caminar durante 30 minutos seguidos sin que tus articulaciones te obliguen a detener. No estoy hablando de correr ni de hacer una caminata extrema. Simplemente caminar durante media hora sin tener que sentarte porque tus rodillas fallan. Tus caderas se sienten rígidas o tu respiración te obliga a buscar descanso. Si puedes caminar durante 30 minutos y terminar sintiéndote capaz, no completamente agotado, significa que tu sistema cardiovascular y musculoso todavía están trabajando juntos correctamente. Esto importa más de lo que muchos hombres imaginan porque caminar es la base de la independencia. Determina si puedes viajar, visitar a tus nietos, salir de casa, y moverte por el mundo bajo tus propias condiciones. He hablado con hombres en mi consulta que dejaron de caminar porque tenían pequeñas molestias en las articulaciones. Años después, esas molestias se convirtieron en grandes limitaciones. El problema no fue solamente el dolor. El verdadero problema fue detenerse, porque cuando dejas de moverte, tu cuerpo pierde aquello que necesita para mantenerse fuerte. Los hombres que pueden caminar libremente suelen mantener una vida más libre. Si actualmente 30 minutos es demasiado para ti, empieza con 10 minutos. Luego añade 2 minutos cada semana. Tu cuerpo puede adaptarse mucho más rápido de lo que imaginas, porque fue diseñado para moverse. Y ahora llegamos a la tercera prueba, una de las más importantes y menos esperadas, la prueba del deseo, tu sentido de propósito. Todavía puedes despertar la mayoría de las mañanas con ganas de hacer algo. No estoy hablando de sentir perfecto todos los días ni de tener una motivación constante. Hablo de tener algo que te impulsa hacia adelante. Un proyecto en el que estás trabajando, una persona que quieres ver, un problema que deseas resolver, un lugar al que quieres viajar o simplemente algo que haga que levantar tenga un sentido. Esta es una de las señales que muchos hombres nunca esperan encontrar en una lista sobre envejecimiento saludable. Pero después de 12 años trabajando con hombres mayores de 60 años, puedo decir que perder el sentido de propósito puede afectar la salud de un hombre más profundamente de lo que muchos imaginan. Cuando un hombre deja de tener algo que espera, cuando cada día comienza a sentirse igual, sin emoción ni dirección, su cuerpo también comienza a recibir ese mensaje. Los niveles de estrés pueden aumentar, la motivación disminuye y muchos sistemas del cuerpo empiezan a perder fuerza. La mente y el cuerpo están conectados. Cuando un hombre siente que todavía tiene algo por lo que levantarse, su organismo recibe una señal diferente, seguir adelante, mantenerse activo y continuar participando en la vida. Si sientes que has perdido esa sensación de querer algo, no intentes cambiar toda tu vida de un día para otro. Comienza con algo pequeño. Encuentra una cosa esta semana que despierta tu curiosidad. Puedes leer un libro, comenzar un pequeño proyecto, aprender una habilidad nueva o dedicar más tiempo a algo importante para ti. El deseo también es una capacidad que se fortalece con práctica. Cuanto más lo utilizas,
mas present permains en tu vida. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿De qué ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Soy el Dr. William Y. Leo. Cada uno de ellos por me gusta saber de donde llega este mensaje. Ahora continuemos con la cuarta prueba. La prueba del agar una señal de tu fuerza física. Todavía puedes cargar tus propias bolsas de compras sin sentir que tu cuerpo queda agotado durante 3 días. Imagina llevar 2 bolsas pesadas, una en cada mano, subir algunos escalones y colocarlas en la cocina. Si puedes hacerlo sin que tus brazos tiemblen, sin que tu espalda se bloque, y sin necesitar sentarte inmediatamente después, tu fuerza de agar, la estabilidad de tus hombros, y los músculos de la parte posterior de tu cuerpo siguen funcionando a un buen nivel. La fuerza de agar es uno de los indicadores de envejecimiento más estudiados en la medicina moderna. Diferentes investigaciones han encontrado que la fuerza de la mano puede estar relacionada con el riesgo de problemas cardíacos, pérdida de capacidad física, deterioro cognitivo y longevidad. En mi experiencia clínica he visto algo muy claro. Los hombres que mencionan manos fuertes suelen ser también los hombres que conservan, en más independencia, son capaces de conducir, realizar tareas diarias, ayudar a otros y seguir participando activamente en su propia vida. Tus manos cuentan una historia. Un agar fuerte refleja músculos activos, tejidos conectivos saludables y un sistema nervioso que sigue respondiendo correctamente. La fuerza no desaparece de un día para otro, muchas veces simplemente dejamos de utilizarla. Si notas que tu agar ha disminuido, puedes empezar con algo sencillo. Aprieta una pelota de goma, utiliza un ejercitador de manos o incluso enrola una tola y apriétala durante unos minutos al día. El cuerpo responde al entrenamiento mucho más rápido de lo que muchas personas creen. La quinta prueba es la prueba de memoria, una señal de la salud de tu cerebro. Todavía puedes recordar el nombre de alguien que conociste la semana pasada. No estoy hablando de un amigo de toda la vida ni de alguien que ves todos los días. Me refiero a una persona que conociste una sola vez hace 7 días. Si puedes recordar su nombre sin que alguien te ayude, significa que tu cerebro todavía está creciendo y recuperando nuevas conexiones de manera eficiente. Muchos hombres aceptan la niebla mental como si fuera una parte inevitable del envejecimiento. Pero quiero ser muy claro, olvidar nombres constantemente, perder objetos con frecuencia, o sentir que tu mente está más lenta no son una sentencia definitiva. Son señales. Tu cerebro necesita ciertos elementos para mantenerse activo, buen flujo sanguíneo, sueño adecuado, aprendizaje constante y nuevos desafíos. Durante mis años de práctica he visto hombres recuperar claridad mental que pensaban que habían perdido para siempre simplemente al cambiar algunos hábitos. Moverse más, dormir medio y dar al cerebro algo nuevo en que concentrarse. Una de las formas más efectivas y económicas de proteger tu memoria es mantener tu cuerpo activo todos los días. Aprende algo nuevo cada semana, mantén conversations reales, no vivas solamente rodeado de ruido de fondo. Tu cerebro sigue siendo adaptable a los 60, 70 y más allá, cambia según como lo utilizas. La sexta prueba es la prueba de control emocional, una señal de verdadera fortaleza interior. Puedes tener una conversación difícil sin cerrar completamente o perder el control. Cuando alguien no está de acuerdo contigo, cuando alguien te decepciona o cuando escuchas algo que no quieres aceptar, puedes mantener la calma. Puedes escuchar sin alejarte emocionalmente, puedes responder sin reaccionar con enojo. Esta capacidad se llama regulación emocional. Y es una de las formas más ignoradas de fortaleza en los hombres mayores. Muchos hombres llegan a los 60 años cargando décadas de frustraciones, pérdidas y emociones que nunca expresaron. Y el cuerpo siente peso, el estrés emocional constante puede afectar el sueño, aumentar la tensión del cuerpo y perjudicar la salud general.
He conocido passions que llegaron preocupados por dolores físicos, prisión alto o problemas de descanso, pero después de hablar profundamente descubrimos que llevaban años acumulando emotions sin resolver, un hombre que puede permanecer tranquilo en momentos difíciles, escuchar cosas incómodas y responder con claridad ha desarrollado una fuerza que va mucho más allá de los músculos. Si esta es un área donde necesitas mejorar, empieza con algo simple. Cuando sientas una reacción fuerte, espera antes de responder. Respira lentamente, 4 segundos inhalando y 4 segundos exhalando. Puede parecer pequeño, pero el efecto sobre tu sistema nervioso puede ser significativo. Y finalmente llegamos a la séptima prueba, la prueba de presencia, la señal de tu vitalidad, y del impacto que tienes en los demás. Todavía puedes hacer que otras personas se sientan mejor simplemente porque estás presente. Un hombre verdaderamente fuerte no se mide solamente por lo que puede hacer físicamente. También se mide por la energía que aporta a quienes lo rodean, por la forma en que escucha, por la manera en que apoya, y por la huella positiva que deja en la vida de otros. La presencia es una de los mayores señales de vitalidad. Cuando una persona todavía tiene curiosidad, compasión y deseo de contribuir, se conecta con la vida. Continúa. En el siguiente fragmento si deseas mantener la misma estructura, hasta el cierre final con la moda a la acción.